de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en materia de regidor migrante, que presenta la diputada María Dolores Trejo Calzada. Solicitarle, diputado presidente, el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa en comento, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. La democracia como forma de gobierno es una concepción que adoptaron los estados modernos tras el proceso de evolución que se generó en el mundo a partir de dos hechos históricos: la independencia de las 13 de 1775 y la Revolución Francesa de 1789, sucesos que marcaron la abolición del poder divino o absoluto, aquel que se sustentaba en la figura del rey o monarca y que gobernaba sin la existencia de la división de poderes y sin la intervención del pueblo en la toma de decisiones. En este sentido, el Estado surge de un acuerdo libre entre los hombres, quienes eligen un representante que cumplirá la función de gobernarlos. A partir de este momento, el ciudadano tiene una gran importancia. El interés popular es la voluntad de la mayoría y esta es manifestada a través de las elecciones. Es así que nace la democracia representativa, siendo uno de los principios que aún se mantienen y se practican en la actualidad en los estados con régimen democrático, como el caso mexicano. La migración es un fenómeno que ha marcado la historia y la identidad del estado de Zacatecas. De acuerdo con datos oficiales del INEGI, en el año 2022, más de 700,000 zacatecanas y zacatecanos residen en los Estados Unidos, mismos que mantienen estrechos vínculos con sus comunidades de origen mediante remesas, inversión en infraestructura social y participación en actividades culturales y políticas. Actualmente la diáspora zacatecana es una de las más organizadas y participativas en Estados Unidos, a través de federaciones, clubes y organizaciones de migrantes. Se han impulsado proyectos de infraestructura, educación, salud y cultura en sus comunidades de origen. Estos programas han demostrado el impacto positivo de la participación migrante en la vida municipal, permitiendo que las remesas no solo sean utilizadas para el sostenimiento de las familias, sino también para el desarrollo comunitario. Sin embargo, a pesar de su contribución social y económica, la representación política de las y los zacatecanos en el extranjero sigue siendo limitada. No cuentan con un mecanismo formal que les permita incidir en las decisiones municipales de manera directa, lo que genera una desconexión entre los migrantes y las autoridades locales, así como una subrepresentación de sus intereses en los ayuntamientos. En este orden de ideas, resulta imperante reformar la normatividad en la materia que permita, primero, que la población migrante de Zacatecas cuenten con representación política en sus municipios para la toma de decisiones. Y segundo, para garantizar a esta comunidad sus derechos políticos tal como lo mandata el máximo ordenamiento jurídico del país, que estipula el derecho de las y los mexicanos de votar y ser votados. De igual forma, a nivel internacional existen distintos instrumentos jurídicos como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que establecen la obligación de los estados, parte de garantizar la protección de los derechos políticos de los migrantes y fomentar su integración en la vida política y social de sus comunidades de origen. La implementación de figuras como la del regidor migrante en Zacatecas
es un paso en esta dirección, alineándose con los compromisos internacionales de México en materia de derechos políticos de los migrantes. Por tal motivo, la presente propuesta de iniciativa tiene como objetivo fortalecer la representación política de las y los zacatecanos en el extranjero mediante la creación de la figura del regidor migrante, el cual tendrá la facultad de representar los intereses de esta comunidad dentro del cabildo municipal. Esta figura permitirá institucionalizar la participación de las y los zacatecanos residentes en el exterior en la toma de decisiones de sus municipios, asegurando que sus necesidades y propuestas sean consideradas en la agenda pública local. Por ello, se propone adicionar un tercer párrafo en la fracción cuarta, recorriéndose en el orden los párrafos subsecuentes del artículo 118 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como la adición de un tercer párrafo, recorriéndose en el orden los párrafos subsecuentes del artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, a fin de que establezca que todos los municipios deberán contar con un regidor migrante, figura que se asignará de conformidad y procedimiento que establezca la ley, así como los párrafos anteriores de esta fracción. En relación al principio de representación proporcional, asimismo, cada partido político deberá asignar en su planilla de regidores a un candidato a regidor migrante dentro de los 3 primeros lugares de dicha lista. El regidor migrante no solo será un puente entre las comunidades migrantes y las autoridades municipales, sino que también facilitará la promoción de políticas públicas en beneficio de las y los migrantes, así como de sus familias, coadyuvará a la gestión de proyectos binacionales en materia de inversión, educación, cultura y asistencia social. En materia de derecho comparado, varios congresos locales en el país han comenzado a implementar mecanismos similares para la representación de sus comunidades migrantes. En estados como Michoacán, Jalisco y el propio Zacatecas se han impulsado figuras como los diputados migrantes y las consejerías de migrantes, lo que demuestra la viabilidad y pertinencia de este tipo de representación. La creación de esta figura dentro del municipio permitiría garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las y los zacatecanos en el extranjero, en congruencia con la Carta Magna y los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte. Promovería una representación efectiva de los migrantes en los asuntos municipales, asegurando que sus intereses y propuestas sean considerados en la toma de decisiones. Zacatecas es un estado marcado por la migración y sus ciudadanos en el exterior siguen siendo parte fundamental del tejido social y económico de sus municipios y del propio estado. La falta de mecanismos de representación política para los migrantes en sus localidades de origen es una deuda pendiente en materia de derechos ciudadanos y gobernanza. En este tenor, la presente iniciativa busca saldar esa deuda mediante la institucionalización de la figura del regidor migrante, garantizando que las y los zacatecanos en el extranjero no solo sean reconocidos como una comunidad económicamente activa, sino también como una comunidad políticamente relevante. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales.